Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. El deporte desempeña un papel decisivo en la educación y crianza de los niños, niñas y adolescentes en una sociedad diversa, inclusiva y donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Es crucial que los maestros, maestras y especialistas que facilitan estas actividades conozcan, entiendan e integren este enfoque y valores como igualdad, inclusión y celebración de la diversidad a sus prácticas. Recordemos que jugar, practicar deportes en un entorno seguro e inclusivo es un derecho de cada niño, niña y adolescente, como se expresa en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy vamos a hablar sobre deportes y derechos humanos y por eso estamos en comunicación con Jorgelina Bertoni, que es socióloga, especialista en gestión de políticas públicas de la UBA Flaxo y secretaria de Deportes del municipio de La Matanza. Jorgelina además es reconocida en el mundo del deporte por ser jugadora de hockey y ex integrante de Las Leonas, con quien conquistó un título mundial y varios trofeos internacionales. Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Gracias al revés, gracias por tan valiosa introducción y mirada y enfoque sobre el deporte. Bueno, la verdad que es un placer poder conversar hoy con ustedes sobre estos temas. Bueno, Jorgelina, creo que primero lo que queremos que nos cuentes es cómo fue tu paso como deportista de élite, competencia, ¿no? De toda tu vida dedicada al deporte, porque yo sé que todas estas chicas que se dedican al hockey, sobre todo desde muy chicas, es la verdad muy exigente, con mucho trabajo, pasar a ser política pública, para ser una funcionaria, para pasar a pensar desde el otro lado, desde el lado de un escritorio. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo te decidiste? Sí, todo mi vida hice deporte. Uh-huh. Cuando egresé del secundario estaba todavía en Las Leonas y empezaba la facultad, la universidad. Siempre me interesó y participé de actividades en fundaciones, aún todavía estando en el secundario, con actividades barriales vinculadas al deporte como una herramienta de inclusión, de empoderamiento comunitario, por vocación y un poco también por mi lugar de nacimiento, imagino, uno y sus circunstancias y su entorno. Finalmente decidí estudiar sociología, primero había arrancado por comunicación social y a la par que estudiaba seguía entrenando, trabajando mucho también en la enseñanza del deporte. Y ¿vos dónde jugabas? ¿En qué club empezaste a jugar? Yo nací en La Matanza, soy de La Matanza y inicié jugando en Banco Hipotecario hasta casi los 29 años, después ya estuve en Banfield y no iba a jugar más y ya muy de grande, a los 43 años, terminé mis últimos 6 años jugando hasta los 50 en Ferro. También un club muy vinculado con una mirada de los derechos humanos del deporte, de la mirada de la diversidad del deporte también muy interesante, una institución muy valiosa. Perfecto. Y bueno, cuando dejas el deporte, o mientras que estás dejando el deporte, empezás a trabajar en la función pública. En realidad el deporte no lo dejé nunca y jugué hasta los 50, así que has convivido mi etapa de deportista, por ahí ya no con Las Leonas, pero sí a nivel profesional, por el hecho de que uno tiene no porque uno tiene una retribución económica, sino porque entrena todos los días, tiene un vínculo con tu equipo y con un club y representas a un club. Y eso me pasó todo el tiempo a la par que era funcionaria pública en distintas gestiones. He estado en la provincia de Buenos Aires, he estado en el Estado Nacional y me toca en el Estado Municipal. Y muchas veces no he trabajado vinculado al deporte como una herramienta, pero siempre la he seguido trabajando desde la sociedad civil, desde programas vinculados al Comité Olímpico Argentino de igualdad de género, o sea, siempre sea por trabajo y amor y profesión y pasión, y si no, también por vocación, vinculado al deporte como una herramienta de esto de que vos dijiste muy bien,
de formación para la vida, de habilidades socioemocionales para los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y adultos mayores. Siempre fue en paralelo. Ahora me toca una resignificación de mis prácticas deportivas, estoy más vinculada al entrenamiento de autogestionado, de correr, de ir al gimnasio, pero también como una forma de vinculación saludable de mi vida, entender esto de que más zapatillas, menos pastillas. Y qué buena esa frase. sí, es una frase que robé hace mucho, que creo que es título de algún libro, pero que nosotros, por lo menos ahora en el lugar que me toca como responsabilidad ejecutiva. ¿Cuál es el que estás haciendo actualmente? Y bueno, hoy en este lugar de funcionaria y de gestión, de como ustedes dijeron, desde el escritorio y desde el campo, es cómo hacemos para ampliar las posibilidades de las prácticas deportivas para los y las matanceras en todas sus edades y con todas sus posibilidades. Y ahí están distintos programas para acercar a aquel que nunca estuvo en la práctica deportiva, a aquellos que están y que puedan encontrar un espacio para mantener esas prácticas regulares y en las edades, y para también personas con discapacidad. De hecho, en los Juegos bonaerenses estuvimos en el podio y salimos segundos. Nuestra mayor cantidad de medallas vino de nuestros atletas con discapacidad, que están en todas las disciplinas que nos representan. Y este año tuvimos 3 matanceros que entrenan en nuestras instalaciones y que hace años entrenan allí, que estuvieron en los Juegos Paralímpicos. Un tenista de mesa, Elías Romero, y 2 de atletismo, Maxi Villa y Aldana Ibáñez. Lo habíamos visto eso, que lo habían despedido cuando se iban a competir a París. Qué bueno eso, qué bueno además la idea de la inclusión, ¿no? De este trabajo también, que bueno, cuando lo presentamos más por el lado de los niños, pero también es muy importante las personas con discapacidad y los adultos mayores. Seguí contando, Norma. No, eso, y entonces que la política pública sea realmente una llave para, en mi caso, el deporte como un medio para formarte, para incluir, para educar, para igualdad de género, seguir trabajando las cuestiones de la igualdad de género y la diversidad en el deporte. El deporte en sus orígenes ha sido un ámbito masculino y masculinizante, y todas esas construcciones culturales todavía permanecen, se van deconstruyendo, se van visibilizando y trabajando, pero hay que seguir haciéndolo para que las mujeres puedan acercarse más, sostenerse más y ocupar los lugares también de representación del deporte, y lo mismo con las diversidades. Todavía hay muchas situaciones que somos contemporáneas, que hay que resolver, y que en el futuro habrá que ver cómo son esas dinámicas, porque el deporte ha estado estructurado con una mirada sexogenérica, entonces tenés lo femenino y lo masculino, claro. Y ahí empiezan a surgir las cuestiones que a veces surgen, como pasó ahora en los Juegos Olímpicos con la boxeadora, que en realidad no era una persona trans, sino que era una mujer por ahí con unos niveles hormonales que salía de lo que son las leyes de dopaje, de comité olímpico y demás. Entonces se les hacía un ruido bárbaro, pero era más el estereotipo y la construcción cultural que otra cosa, y a veces sí sucede que no hay una estructura que albergue esas competencias. Y entonces, ¿qué haces con las diversidades en el deporte? Bueno, a nivel nacional en algún punto está saldado, porque nosotros tenemos la ley de identidad de género, y entonces las federaciones se avienen esas cuestiones, pero también tienen que hacer un proceso de cultural, de entendimiento, de mirada, de apertura, de inclusión y de derechos, de efectivización de los derechos, pero esto no sucede a nivel global. Entonces, eso son como dificultades que van apareciendo, que empiezan a estar en la agenda, y que bueno, que el deporte tendrá que seguir debatiendo y mirando qué hace en todo caso. Bueno, uno de los temas que se debatió mucho en este último tiempo es la importancia de los clubes, ¿no? Y sobre todo los clubes de barrio dentro de lo que es el desarrollo comunitario. ¿Y cuál es tu concepto de eso? Bueno, no solo para La Matanza, sino yo nací en un club de barrio, hace años trabajo con los clubes de barrio. Los clubes de barrio tienen un entramado muy particular en Argentina y que no es igual en ninguna parte del mundo,
están extendidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Incluso muchos clubes de barrio anteceden la formación de los propios barrios y le dan origen identitario a los barrios a partir de la creación del barrio alrededor del club, de la iglesia o de la sociedad de fomento. Tienen que ver con el modelo de desarrollo del deporte argentino. Ninguno de los leonas, deportistas de la generación dorada salió de ningún otro lado que no haya sido de un club. Por ahí en otros lados se inician en el colegio, fuertemente, en las escuelas, en el college, en otros lugares del mundo. Acá el desarrollo del deporte argentino, tal cual lo conocemos, su base son los clubes de barrio, que articula con las federaciones y ahí con los programas provinciales, nacionales o municipales. Y en articulación con las escuelas. Pero el fuerte son los clubes de barrio. Los clubes de barrio son un lugar argentino por excelencia, donde la argentinidad está presente en cuanto a la inclusión, a la comunidad, a la familia. Es una maravilla de vínculo como familia extendida, sí, seguro. el club. Y entonces en esa mirada, obviamente viene por lo menos desde mi concepción y el debate que hay hoy, a contraponerse a una mirada de una sociedad anónima en los clubes. Juan, Pedro, Jorgelina, tenemos nombre y apellido, somos los socios y somos los que damos el origen y el sentimiento y la participación y vinculación con la comunidad y con el barrio. Las sociedades anónimas no se conocen y en todo caso la utilidad es el fin primero y último y no van a saber nunca dónde es la necesidad real del club, que es una asociación civil sin fines de lucro. Y Jorgelina, ¿crees que los éxitos deportivos internacionales acercan a los chicos al deporte? Sí. Hay muchas chicas jugando al fútbol, hay muchas más chicas jugando al fútbol que antes. Sí, el tema de las leonas también en su momento generó, ¿no? Todo, y sigue generando claro. David Sabatini. Sabatini, el básquet, ¿no? Sí, todas las competencias, sí. ¿No? Muchas veces, por eso es tan importante el rol de los medios en la discusión. El hockey no era un deporte conocido cuando yo era chica. Me ha pasado estar en un colectivo, volviendo al cenar entrenando, me acuerdo que estaba cansada. En estas épocas no se usaban fundas de palo. Sí. Y yo llevaba el palo al revés, así como un bastón. Un señor se levantó a darme las. Y era un señor mayor. Sí. Y yo le dije, no. Entonces me digo, no, es hago deporte. Me dijo, ¿golf? No era golf. No. Por ese ejemplo era que el deporte no era conocido, que a partir del 2000 hubo una eclosión, y la verdad que incluso esta eclosión de porque los medios y el logro a la par se unieron, aparecieron el hockey con las leonas. Nosotros veníamos a entrenar y teniendo por ahí logros antes de ese, que ese fue significativo, cambió la historia del hockey, pero también la cambió para que más mujeres estuvieran vinculadas al hockey. Hoy el hockey se federalizó, se popularizó. Soy madrina de muchas chicas de clubes de villa, y hay ligas de clubes de villa que tienen una competencia importantísima. Eso no era, yo no estaba ni siquiera en mi imaginación que yo iba a ver crecer de esta manera al hockey. Y lo mismo pasó con otros tantos, el rugby también, cuando hubo ciertos logros, el tenis. Y eso es lo más maravilloso, porque a mí me preguntan cuál es la medalla que más te gusta tener, esta, que más pies y pies puedan hacer el deporte que elijan, y un deporte que por ahí en sus inicios fue un deporte más de elite, para ciertas clases sociales y de elite. Claro. Y Jorgelina, para finalizar, ¿las nuevas tecnologías alejan a los chicos del deporte y los círculos de amigos? Bueno, es una maravillosa pregunta. No sé si los alejan, pero los alejan de las prácticas más del movimiento. Sí. Están muchas horas Estén sentados, todo el tiempo con el encima, celular, con el iPad, con la PlayStation. Exactamente. Exacto. Y sí se genera ahí, por eso también yo tengo como un sentimiento encontrado con los eSports. Sí. Uno no puede, no debe ni puede, y creo que haya que decir que las tecnologías no son ni buenas ni malas. Van a seguir avanzando y es una maravilla que estén. Hay que ver cómo
hacemos para que convivan en un ámbito saludable para nuestras niñez, adolescencias, incluso en los adultos mayores. Pues finalmente se genera un gran contrasentido. Estamos todo el tiempo conectados, pero no estamos comunicados. Y eso es casi una desgracia de la posmodernidad. Totalmente. Porque en su momento, en la pandemia, la tecnología ayudó, ¿no? Nos acercó de muchas formas, pero ahora, muy difícil. Y bueno, son los equilibrios que tenemos que seguir buscando. Exacto. Y creo que ahí el rol de la escuela, el rol de los formadores, el rol de los, en el caso más específico del deporte, los profesores de educación física, de los entrenadores, cómo hacer convivir esas tecnologías que son valiosísimas para que sean seguras, que estén en una convivencia equilibrada, porque también a través de las tecnologías se generan muchas cuestiones de acoso a nuestras adolescencias y dificultosas, de pilli, de un montón de cuestiones que obviamente se irán regulando por un lado, pero también cómo hacemos para que el tiempo de nuestras adolescencias, infancias vinculados al deporte no vaya cada vez reduciéndose más porque pasan más horas sentados jugando de una manera virtual. Y la verdad que el juego, para que realmente es un proceso de socialización, de vinculación, de toma de decisiones, de aprendizaje, es el encuentro con el otro. Claro. Y el otro no lo encontrás a través de una tableta donde estás sola y aislada. Hay que encontrar ese equilibrio y me parece que el mundo adulto es responsable de cómo guiarle, cómo ayudar a los niños a que encuentren ese equilibrio. Y no es solo los niños, nosotros mismos, ¿no? Nosotros también. Y nosotros, por supuesto. Por supuesto. Es así. Bueno, Jorgelina, te agradecemos mucho, por supuesto, por las palabras, por haber estado con nosotros, por el tiempo que nos has dedicado. Nos encantó mucho el tema. Y sobre todo, bueno, vamos a seguir en contacto porque está bueno cuando tengas si algún programa o algo que estén lanzando, poderlo también acompañarnos de nosotros desde la radio para que nos cuentes cómo siguen tus proyectos de trabajo. Eso es fundamental. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes por la difusión, por hablar de estos temas, por hacer esta mirada y sobre todo por la introducción, porque el deporte es un derecho humano fundamental por el valor que tiene para formarse, para educarse y para la salud, y desde la política pública hay que reflejarlo con eso, con enfoque de derecho, con enfoque de igualdad y de diversidad. Entonces, si ustedes lo puedan poner en estas palabras, para mí es un agradecimiento, estamos a disposición. Gracias por este tiempo tan valioso para mí y ojalá que sea el primero de otros tantos encuentros. Bueno, Jorgelina, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.